en Nada que Perder. Gerardo Grieco es gestor cultural, ex titular de la División Promoción y Acción Cultural de la Intendencia de Montevideo, ex director de la Sala Citarrosa y del Teatro Solix, es ex gestor cultural del Sodre y fue recientemente nombrado director junto a Julio Boca del Teatro Colón de Buenos Aires y está esta mañana aquí en comunicación con Nada que Perder. Gerardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, un honor para mí, un gusto saludarles. Gerardo, decíamos recién que fuiste recientemente nombrado director junto a Julio Boca del Teatro Colón de Buenos Aires. ¿Cómo surgió esta invitación? Sí, en realidad la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires nos pidió tomar esta dirección hace unos meses y conformamos un equipo de dirección, Julio Boca, Andrés Rodríguez, Gustavo Mossi, Zoe Signodi, somos unos 8, así que tomamos la dirección, pero es una institución totalmente relevante y necesita un equipo de dirección y de liderazgos compartidos potente, poderoso, cada uno especializado en su área. Entonces Julio es en ballet, Andrés en ópera, Gustavo en música y así. Y a mí me toca la tarea de director general de articularlo todo. Y ahora esto llega a través entonces de la ministra de Cultura de Buenos Aires, a quien entiendo que tú ya conocías y a su vez ya tenías un vínculo con Julio Boca. ¿Cómo surge esa relación? Sí, a la ministra, a Gabriela Ricardes la conozco desde hace como 30 años. Hicimos muchas cosas a lo largo de las décadas. Ella en Argentina hizo en Uruguay, en los distintos lugares que, viste que me dijiste que soy ex un montón de cosas, en los ex compartimos muchas actividades y muchos espectáculos con Gabriela en varias décadas y ahora la nombraron ministra junto a Jorge Macri como jefe de gobierno, él la designó y ahí fue que ella tomó la iniciativa, a mí que me sorprendió completamente, ¿no? Y a partir de ahí armamos este equipo. ¿Y con Julio Boca cómo nace la relación? Con Julio nace en el 95, cuando estoy en la intendencia, que llamé a Lino Catalano a decirle quiero que todos los espectáculos de Boca estén en el Teatro Solís. Y Lino me dijo, está perfecto, así lo hacemos, y desde entonces fuimos construyendo una relación. Después Julio se retiró. Cuando se retira de la danza, se vino a vivir al Uruguay y al poco tiempo lo invitamos a formar la Fundación de Amigos del Teatro Solís, y allí trabajamos bastante, y cuando ganó Mujica, trabajamos bastante, 5 años con Ricardo Ehrlich como intendente, que fue un periodo precioso, de una vertiginosa construcción de la institucionalidad nueva del Teatro Solís. Y cuando gana Mujica, nombraba a Ehrlich ministro de Cultura, y allí fue que se dio como bastante naturalmente la articulación de que Julio fuera el director del Ballet Nacional del Sodre. Yo después pasé al auditorio, que estaba recién inaugurado en noviembre del año anterior. Se había inaugurado el auditorio del Sodre, y hicimos todo el proceso de organización, de refundación de alguna manera del Ballet Nacional del Sodre y del Auditorio Nacional del Sodre en su momento. Y ahí hicimos una experiencia formidable. Para Julio fue la primera vez que dirigía una compañía nacional así. Él había montado en Argentina el ballet
el ballet de Julio, que hacía giras por Argentina y por varios países, y fue un antecedente bien importante de gestión para él, que lo preparó para estas tareas. Y ahora vuelve nada menos que al Colón, que fue el lugar que lo vio nacer, ¿no? Gerardo, en una entrevista con El País resaltaste que Boca busca la excelencia artística, pero para un público grande, no para un público de élite. ¿Eso fue lo que guió tu dirección en el Teatro Solís y en la Sala Citarrosa? Sí, en todas partes. En realidad es parte de la misión de instituciones públicas como estas, no sé cómo decirlo, masificar la calidad. De alguna manera se trata de lograr la máxima calidad artística, pero ponerla a disposición de la mayor cantidad de población, de darle accesibilidad ciudadana y democrática a la calidad artística. Eso fue lo que siempre nos guió en todo, desde la Sala Citarrosa, y que de alguna manera después se traduce en algunos resultados y en algunos programas, yo qué sé, por darles un pueblo de Cholizo, las escuelas rurales en el auditorio con el ballet, un poco de eso se trata, llega a ese punto de cosas, ¿no? Y en realidad con el ballet y con Julio, que además Julio ya venía Julio en Argentina y en el mundo hizo una tarea absolutamente ejemplar y formidable en cuanto a ampliar los públicos y darle acceso al ballet y a la danza de alta calidad en Argentina. Fue brutal. Entonces la coincidencia en eso fue muy sinérgica y muy espectacular, ¿viste? Gerardo, ahora tú hablas de la democratización de la cultura, de llegar justamente a la mayor cantidad de gente posible sin perder la calidad de los espectáculos y demás, pero en esto obviamente se suele precisar un respaldo político. Bueno, en tu caso, en algunos casos tuviste que remarla mucho para llevar a cabo ciertos programas, en otros casos has resaltado justamente los respaldos que tuviste, pero de todas maneras en más de una oportunidad aseguraste esto de que nunca terminamos de poner a la cultura en nuestro país en el lugar que se merece. ¿Por qué tenés esta visión? Capaz que es porque nunca se llega, capaz que es porque en realidad siento que hace falta darle mayor jerarquía y protagonismo a la cultura, que hace la diferencia en las ciudades, en las sociedades. La diferencia más de fondo es si hay políticas culturales potentes, hace a cómo vivimos juntos, a cómo es el desarrollo. La cultura es lo más transversal que hay, y muchas veces capaz que esa misma complejidad hace que el sistema político muchas veces la ponga en segundo plano y que no le dé la jerarquía y el protagonismo que merece. Ahora, ¿eso es porque nos faltan políticas culturales de peso fuertes? Nos faltan políticas culturales de peso y fuertes, nos faltan más políticos de la cultura. Yo siempre lo digo, extraño a los Gonzalo Carámbula, por decirlo así, a los Arana. Gerardo, sí. Ya que traes a Gonzalo Carámbula, vos trabajaste muchos años con él, primero cuando estuvo en Cultura, en Intendencia de Montevideo, pero también te encontraste en otras labores, por ejemplo, en el CLAE. ¿Por qué es un referente en materia cultural y de gestión cultural? Porque hizo la diferencia, ¿no? Fue él se definía como político de la cultura, fue diputado. Cuando fue diputado se crearon los primeros fondos, el FONAM, la COFONTE, siempre articuló, generó las asambleas generales de la cultura. En la intendencia de los 10 años con Arana le dio esa jerarquía que
que te estoy comentando hizo una cosa muy transversal, se acordarán todos, de la cultura da trabajo, de la investigación más académica, de la descentralización cultural, de la misma obra inmensa, gigante del Teatro Solís y de la construcción de la Sala Citarrosa o la inauguración del Florencio Sánchez con aquella gestión mixta. Esa es la diferencia, es decir, es cuando le das esa jerarquía, lográs esos saltos en calidad que son permanentes. Hoy nadie se puede imaginar Montevideo sin su Teatro Solís así como lo tiene, pero había que hacer aquella obra. Hoy nadie se puede, no sé, recuperar. Para no extenderme, me parece que el sistema político debería darle más jerarquía a la cultura, para decirlo sencillamente, en Uruguay. Y entender que es una inversión absolutamente estratégica. Bueno, en esto que decís, Gerardo, y mencionando a Gonzalo Carámbula, habíamos rescatado un planteo que él repitió varias veces a propósito de la reapertura del Solís, que él contaba que cuando se trabajó en esto surgía mucho la pregunta de por qué dedicar tantos millones a esta reapertura cuando había niños que no tenían para comer. Y bueno, y eso es algo, lo pensábamos acá, que se ha mantenido, más allá de las cuestiones judiciales, de las críticas, de los costos, lo seguimos viendo, por ejemplo, con el Antel Arena, ¿no? Surge esta pregunta de por qué se gastó en el Antel Arena. Entonces, ¿por qué no logramos superar esa pregunta? O sea, ¿hay realmente una contradicción entre estas prioridades o se puede pensar en paralelo? No, ese es otro de los síntomas, ¿viste? Todavía seguimos discutiendo así, cuando en realidad no se puede contraponer ni hacer ese tipo de cuestiones tan bipolares, porque en rigor, si no haces inversiones estratégicas, nunca vas a dar saltos de desarrollo en general. Yo soy un defensor de las inversiones en este sentido. De hecho, me parece que en la próxima etapa habría que pensar seriamente en inversiones en cada una de las ciudades de infraestructura cultural y de centros culturales y de teatros, que son el lugar que esencialmente hay una condensación del humano y de cómo vivimos juntos, y más especialmente en esta época de cambios tecnológicos, de revoluciones de todo tipo de información y tecnológicas que nos van apegando a una pantalla, y que cobra especial importancia y relevancia el lugar de encuentro, el lugar de la plaza pública, el lugar del centro cultural, el lugar en donde se encuentra el que va en un auto de alta gama con el que va a pie y con el que va con el joven, el veterano, y viven una experiencia única e intransferible. Eso genera una condensación de lo humano que yo siento que es cada vez más importante en esta época. Cuando estuviste al frente del Teatro Solís, impulsaste el programa Un Pueblo al Solís. Uh-huh. ¿En qué consistía este programa y, bueno, cuál era la importancia que tenía? Un Pueblo al Solís fue un programa, para mí, el más simbólico y hermoso que hicimos, que era una articulación con el MEC y con los centros MEC, que en todos los pueblos de menos de 5.000 habitantes, poníamos 2 ómnibus y traíamos a ver lo principal de la programación del Teatro Solís. Reservábamos 88 sillas en el medio de la platea, les dábamos la bienvenida, decíamos bienvenido a Pueblo Fernández. De repente el Pueblo Fernández tenía 200 habitantes y venían 88 personas de ese pueblo, la mitad del pueblo, y a lo largo de 10 años que duró
duró hasta antes de la pandemia, si no me equivoco, no estoy del todo seguro, pero a lo largo de 10 años ese programa recorrió casi la totalidad de pueblos de menos de 5.000 habitantes y tenía una vez por año un hito que era más grande, que hacíamos una función entera. La primera fue para 25 de mayo, del pueblo 25 de mayo, que tenía 3.000 habitantes, y pusimos en un tren de AFE 1.500 habitantes que vinieron a ver una función del enfermo imaginario de la Comedia Nacional. Me acuerdo que era Pepe Vázquez y Jorge Smoris, grandes, y un elenco formidable. Y fue un hito. Es más, en YouTube por ahí hay unos documentales de un pueblo del Solís que vale la pena recrear, mirarlos de vuelta, pero son hitos simbólicos de accesibilidad democrática, por un lado, pero a la vez de valoración de una experiencia que me he seguido encontrando a lo largo de la vida después con gente que viene y me dice, mira, yo soy del pueblo tal y del pueblo cual, y no nos olvidamos nunca de aquella experiencia que vivimos cuando fuimos a ver, no sé, a Débora Colker o la ópera cual o el concierto tal. Esas cosas, ¿cuánto valen? Es decir, eso no lo compra el dinero, ¿no? ¿Y qué llegada tienen, Gerardo, los espectáculos montevideanos al interior del país? ¿Cuánto se traslada la capital al interior? Mira, a lo largo de décadas hubo 2 o 3 intentos de construir una red nacional de teatros que nunca llegó a tener una consolidación institucional y un presupuesto propio, pero los fondos concursables, de alguna manera, desde que nacieron, irradiaron de algún modo una circulación de producción artística, no solo de Montevideo al interior, sino que también de transversal y del interior a Montevideo, que habría que promover un poquito más, porque es muy difícil, si no hay políticas públicas, que un espectáculo de muy buena calidad, que no necesariamente es de mercado, y ahí hay que hacer como una distinción, ¿no? De decir, las políticas públicas tienen que tener claro que hay cosas que el mercado sí puede hacer, pero hay otras que no, que definitivamente nunca vas a lograr que un conjunto de cámara se presente en el Teatro Escayola si no le das ciertos soportes. Y sin embargo, ese tipo de cosas es extremadamente importante para conectar y para hacer ese tipo de difusiones. Digo, un conjunto de cámara, como puede ser una obra de teatro interesante, como puede ser cualquier tipo de expresión artística que genere acceso a expresiones artísticas y a otras culturas, ¿no? A la diversidad de ofertas que existe en el Uruguay, que es el promover esa creación y estar orgullosos de esa creación es algo muy importante, ¿viste? Es más, creo que tenemos que ser un poquito más orgullosos y defender un poquito más la producción artística y cultural de nuestro país, porque es de altísima calidad y sin embargo, capaz que por lo chiquito, por no sé. Ahora acá hay una grande, el porteño, por ejemplo, es muy orgulloso de su producción cultural y eso es re lindo. Ahora, pensando justamente porque te preguntábamos por el proyecto, ¿no? del pueblo, de un pueblo al Solís, que consistía en esto, ¿no? de llevar parte del interior, de los pueblos más pequeños, al Teatro Solís. También ahora hablábamos de la posibilidad de llevar espectáculos de la capital al interior, pero algo que surge, ¿no? como una problemática para algunos artistas y también es una crítica de algunos gestores culturales, es qué pasa con la promoción de espectáculos del interior, ¿no? Cómo a veces se quiere instaurar esto de, bueno, voy, implanto una obra de teatro, de danza contemporánea en tal localidad en vez de promover lo que se hace en esa localidad. ¿Entendés que tenemos una falla ahí?
Hay una falla, en algunos casos le dicen una falla del mercado, los que miran como de un punto de vista de incluso un poquito más liberal, de decir el mercado debería ser el que la venta de entradas debe ser el que no siempre es así. En mi opinión, sí hay una falla. Los fondos concursables han logrado atenuar en algunos casos y en algunos momentos. La regionalización de los fondos concursables han atenuado en algún caso y han promovido, pero siguen siendo escasos, porque además son fondos de poco dinero. Entonces es como esa mirada de vuelta. Si te dan 3 monedas para hacer algo de gran excelencia, seguramente no lo vas a lograr, porque con 3 monedas no lo lográs. Y ahí tenemos una falla, un problema de política pública, en mi opinión. De decir, necesita aumentar esa inversión para que haya un desarrollo más poderoso y que toda la base sea más amplia, ¿viste? La democracia cultural también implica darle a todas las comunidades la posibilidad no solo de disfrutar, sino también de participar, de crear, y en eso de crear después hay que desarrollar toda la escalera. ¿No? Me parece que a veces, cuando digo jerarquizar, hay que jerarquizar en todas las dimensiones de las políticas culturales, tanto en esas más de descentralización, más de las comunidades, hasta la otra punta de exportar y ayudar a ganar mercados, ahí sí, a las cosas que pueden y tienen posibilidades de tener exportación. Gerardo, somos muy omisos en todas, ¿no? En Uruguay tenemos ese problema que a veces decimos, no, es de cultura, entonces le damos 3 monedas. En la pandemia quedó claro, es decir, las ayudas a los distintos sectores de trabajadores y de industrias fueron bastantes, y a la cultura siempre eran más escasas económicamente, y como hay mucha informalidad, más cuestionada, más, etcétera. Gerardo, pensando en lo que se viene, ¿tienen planeado con Julio Boca trabajar en Uruguay en algún proyecto? Estamos trabajando como locos en el Teatro Colón. Tenemos la expectativa de visitar Uruguay con la compañía de ballet y con algunas otras producciones de óperas y qué sé yo. El Colón es una maravilla de fábrica, están todos los saberes. Es un patrimonio mundial, están todos los saberes y el expertise de las artes escénicas del planeta aquí adentro. Es asombroso, es realmente mundial. Y justo mira, la semana pasada estuvimos en Ópera Latinoamérica, que fue una organización que fundamos justamente con Andrés Rodríguez y con otros teatros de la región, en aquella época con el Teatro Solís, con la intención de colaborar entre los teatros vecinos y favorecer la circulación, la optimización de recursos también, de producciones, de ópera, de ballet, de conciertos y de circulación de artistas en la región. Así que sí, que seguro vamos a tratar de siempre colaborar y estar en Uruguay, por supuesto. Es decir, espero, no sé si el año que viene, porque es parte de una tarea de, como dice Julio, de estamos acá y llegar allá arriba. En ese proceso, cuando estemos un poquito más arriba, esperamos pasar por Uruguay en alguna de las giras, sí, por supuesto. Gerardo Grieco, director del Teatro Colón en Argentina, muchas gracias por estos minutos a Nada que Perder. Gracias a ustedes.
Gracias, Gerardo. Un gran abrazo. Nada que perder. Producción general, Enzo Adinolfi. Dirección periodística, Nelson Cecín.